hubiese querido verla, En la la voy a ir a pantalla. ver, obviamente, La quería ver hoy. pero sí, porque me parece que es una película para ver con otros, no solamente uno, Total. estar con otros al lado, otras, y mirarlos en el cine. Interesante, ya. Yo desde la primera lectura del guión ya le dije a Miguel Roca que quería estar en esa película antes de haber arreglado nada. A mí me pareció muy interesante, ya el guión tiene tantas capas, tiene tantas aristas, y en lo vincular, tantas profundidades, y habla de algo que conocemos tanto, como bueno, los miedos, ¿no? Esto de a qué puede pasar. La peli relata una situación de aislamiento que quizás no es el COVID, ¿no? La época pandémica que nosotros vivimos, pero bueno, es una situación pandémica en un universo que plantea Miguel, en donde, viste, todo puede pasar. Todo eso que en algún momento pensamos durante el aislamiento, ¿a dónde va a parar esto? Se va yendo para varios lados. Y también cómo se potencian en el aislamiento cuestiones vinculares tan esenciales como con el padre, con la madre, de resolver esas cosas. Me parecía que tenía tantas aristas tan interesantes, que es un guión de una riqueza que me tiré de cabeza. Y durante el rodaje también, digo, hubo equipos, hubo un vínculo ahí con Jorge, con Todd, sí. con Roca. Se trabajó muy compenetradamente. Sí. La película, acaban de verla, hay que tener especiales cuidados como para transitarla en todo su recorrido. Y bueno, estábamos todos muy concentrados, escena por escena, situación por situación. Y el hecho de estar en esa casona, ¿no? Y que todo transcurra en el 90% de la película ahí dentro, hizo que también nosotros nos ayudara ese clima como para meternos en lo que de verdad pasa, ¿no? Digamos, no hubo que hacer demasiados esfuerzos para creernos lo que pasaba. La única diferencia es que todos los días llegábamos para filmar, entonces veníamos de afuera, pero una vez que estábamos adentro y filmábamos, era sumergirnos en ese estado. Y lo otro que bien dice Vicky es los vínculos, ¿no? Los vínculos familiares, cómo el encierro, las ansiedades individuales generan estos vínculos tan dispares, ¿no? Donde los chicos funcionan de una manera, no pierden su voluntad de jugar, de reclamar, de pedir, ¿no? Y los adultos que no saben muy bien cómo llevar la vida en esa situación. Y eso sí se ve, y eso lo maneja muy bien Miguel Ángel, porque sabe vernos comer en una comida, servir un vino, mirarnos, mirar el noticiero, apagar la televisión o que se corte la luz. Y todo eso tiene mucha verdad. Y nos metimos en ese juego de verdad dentro de una película que tiene mensajes de ¿podemos creer todo lo que nos dicen o no? Bueno, eso es la puesta en escena de Miguel es una puesta que siempre nos tuvo muy en cuenta en términos de cómo nos sentíamos para hacerlo. Pero nunca dudó qué es lo que quería contar, con lo cual tenía muchas certezas, estaba muy también compenetrado con lo que hacíamos y con lo que él estaba haciendo. Fue un trabajo muy bien hilvanado. Yo hace tiempo que lo conozco a Miguel. Hice con él una película, para mí una película amorosamente hecha con él. Y esta me parece como una superación en términos de un relato, ¿no? De género, porque hay algo de género ahí, de un thriller que vos decís, bueno, ¿y esto hasta dónde me va a llevar y por qué pasa todo esto, ¿no? Sí, en el set, pero hubo mucha charla con el director, claro. Sobre todo para estar muy en concordancia con su mirada de ese material, porque a mí me encantó el guión desde la primera vez que lo leí,
pero tenía que estar muy afilada con su visión. Sí, sí, y realmente cuando no todo está tan puesto en los diálogos, en las palabras, es donde más nos interesa a los actores, es lo más lindo para jugar para nosotros, porque ahí se abre un abanico de posibilidades expresivas que si los personajes lo dicen quizás se limitan. Bueno, eso es lo que uno realmente, lo que, ¿no? Como bien dice Vicky, uno lo que quiere es pasar por ahí, digamos, ¿no? Que la expresión no solamente tenga que estar apoyada en la palabra, ¿no? Sino en lo que nos pasa. Y en realidad el cine es más imagen que palabra. Si uno lo empieza a mirar en términos, digamos, de lo que se transmite, hay veces que una caminata y una mirada hablan más que una explicación con la palabra, ¿no? Esta película necesita precisamente de ese lenguaje, ¿no? De ese lenguaje de miradas, de silencio, de miradas esquivas, de no querer enfrentar algo. Y eso genera en la interna del intérprete algo que se acerca mucho a la esencia de la verdad que uno quiere transmitir. Entonces, fue un juguete hermoso hacer la película. Pero lo que es interesante es que se utiliza otra pandemia, ¿no? Claro. Como decía antes, es una construcción que se hace para ver cómo funciona, cómo funcionamos contándonos cosas, creyéndonos o no creyendo, sin espoliar, no sé. Y el trabajo con los chicos, ¿cómo lo fueron armando? Y ese sótano, ese terrible sótano que tiene todo un significado. Sí, total. El trabajo con los chicos fue muy lindo, porque eran chicos muy piolas, que les gustaba mucho improvisar, entonces además siempre hacían algo más de lo que había que hacer, incluso éramos como muy creativos los niños. Que bueno, todo niño es muy creativo. Son niños muy piolas. Y venían de familia de actores, la mamá es actriz, entonces ella siempre estaba en rodaje y siempre estaba apoyándolos y haciendo que jueguen y que la pasen bien, ¿no? Porque en definitiva son niños, así que lo vivieron, yo creo que lo vivieron muy bien. Muy bien, se divertían mucho, sí, mucho. Sí. Fue lindo trabajar con ellos porque sabían jugar, pero también sabían colocar el juego verdadero en las escenas, digamos. No había que construir un falso juego, lo tenían muy bien incorporado. Porque es difícil, ¿qué edades tienen? Porque son chicos. Bueno, sí, son chicos. Son pero chiquitos. Es que nos pone a los actores en un lugar de ocuparnos también del trabajo de ellos, a veces en la escena. Y es lo más lindo y lo más interesante cuando uno no se empieza a ocupar del trabajo de uno, sino que está en función de la escena. El niño siempre aporta, además, como cuando toca trabajar con un no actor, de estar para el trabajo del otro. Claro. Entonces es cierto, hay un cruce de género, ¿no? Uno podría considerar que hay toda una etapa de cierto naturalismo, y después hay algo de una película de suspenso. Claro. Bien dosificada además, ¿no? Suspenso con una intriga, suspenso de intriga, digamos, ¿no? Sí, sí. Porque uno se ve llevado, cuando te pones en espectador, te ves llevado por las situaciones que se suceden, y al mismo tiempo estás intrigado, porque ves que las cosas se van a definir, pero no se termina bien de entender cómo se van a definir. Se consiguen cosas, se consiguen algunos objetivos, algunos consiguen más que otros, pero no se tiene conciencia de... Y eso va avanzando de una manera muy milimétrica en la película, muy de a pedacitos, ¿no? Lo construye como para armar un camino para llegar a ese final, ¿no? Él imaginaba, tenemos que construir todo un universo, una historia, qué pasó ahí entre ellos, más que juntos con el director, ¿no? Sí. Para que todo eso de lo que no se habla, todo lo que no se dice, esté ahí entre ellos. Sí, hay como una... que eso es lo bueno, ¿no? Cuando se puede recurrir a fenómenos que sucedieron, acontecimientos en el pasado, que puestos en el presente
tienen todavía valor aunque uno no explique, aunque uno no hable. Eso tiene me parece para mí siempre, la posibilidad de que es el espectador el que termina de cerrar por también lo que le pasa a cada uno. Uno es un espectador y mira en el teatro o en el cine en función de lo que uno es, de lo que uno tiene para compartir con esa historia. Con lo cual el vínculo de padre-hija, ¿no?, de estas características, ¿no?, con una madre que falleció y que no está, y que todavía este hombre guarda ahí algunas cosas de ella, ¿no?, y la hija que tiene un recuerdo de ambos, pero sobre todo de la madre de una manera particular, ¿no?, que en un momento tiene una actitud para conmigo de decir, bueno, déjate de jorobar, ¿no?, vos, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no? Digamos, tiene como un desencuentro muy activo en función de lo que nos pasa. Pero esos vínculos que marcan tanto, son los que tiene que vivenciar el espectador también, ¿no?, en términos de, bueno, ¿qué me pasa a mí? ¿O qué me pasaría a mí en una circunstancia así? ¿no? ¿Qué me despierta? ¿Por qué me pongo mal en la butaca por algo que no está sucediendo? Que por ahí es independiente de lo que está viendo en la película, es lo que le pasa a él o a ella. Por eso es lindo venir al teatro o al cine para estar con otros, ¿no?, y vivenciar con otros lo que nos pasa. Y hay algo de eso en la naturaleza de los vínculos familiares que muchas veces no te decís lo que pasa, o esas cosas históricas que quizás no lo decís, pero hay un espesor, hay historia. Eso fue lo que construimos. La visión nuestra es necesario que todo continúe, porque bueno, fue un año también de grandes películas argentinas, con repercusión nacional e internacional, con lo cual me parece que es un fenómeno que se reproduce en la Argentina desde hace bastante tiempo, con lo cual yo considero que el cine es cultura nacional a defender y a construir y a seguir construyéndola. Cada vez es más federal, por suerte. Las provincias están teniendo además sus leyes particulares, claro, cinematográficas, y están generando también espacios en donde, por ejemplo, en Mendoza o en Córdoba, donde yo filmé, los polos audiovisuales están trabajando con mucha profundidad, están generando espacios de crédito también para las nuevas producciones. Mendoza creo que está como filmando en este año alrededor de 8 o 10 películas. Genera la esperanza de que de verdad hay que seguir en esa línea y hay que seguir produciendo, hay que seguir generando ese espacio como para... Y cada vez más hay un fenómeno de mucha aceptación de parte de nuestro público, sobre todo del público joven, de esta nueva cinematografía. Y a mí me parece muy auspicioso eso. Y es algo que no debe frenar. Es algo que tiene que continuar y se tiene que seguir construyendo. Y hay que alimentarlo. Y hay que reclamarlo si no sucede. Sí, además está como en un gran momento el cine nacional. Este año hubo películas espectaculares que fueron no solamente que les fue muy bien acá, sino que además fueron reconocidas internacionalmente. Claro. Nuestro cine es maravilloso, tiene con qué, es trabajo para muchísima gente y además es una herramienta de evolución para un pueblo. Es importantísimo que, claro, se siga apostando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ustedes, un abrazo a ustedes.